Buenas tardes, nos encontramos con la profesora Cecia. Ella nos va a colaborar, nos va a hablar sobre el informe educativo y nos va a aclarar cuáles son las partes importantes de este informe, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo un buen informe dentro del educativo. Entonces, pues bueno, profe, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del diagnóstico en un informe dentro del campo educativo? Bueno, el diagnóstico en el campo educativo normalmente lo utilizamos para caracterizar y poder orientar todo el proceso pedagógico y asimismo comprender las situaciones por las que está pasando nuestro estudiante. Básicamente, pues eso es como lo más importante para nosotros después de un diagnóstico, o sea, identificar qué es lo que le acontece al chico y eso cómo puede influir en la parte pedagógica, cómo eso está influyendo en su proceso educativo. Vale, profe, y digamos qué protocolos se tienen en cuenta dentro de este campo, qué protocolo maneja usted dentro de la institución para llevar un caso con algún estudiante. Bueno, inicialmente se debe quedar claro que dentro de las instituciones educativas el psicólogo educativo lo que hace son orientaciones, no hace intervenciones ni proceso terapéutico como tal. Eso lo maneja la psicología clínica y la clínica pues se hace en los procesos NPS. Dentro de la institución educativa normalmente al momento de matricular hay unas cláusulas en el proceso de matrícula que si el chico requiere algún tipo de intervención por parte del orientador, pues el orientador perfectamente lo puede llamar y puede hacer algún proceso con el estudiante sin necesidad de que el padre de familia haya firmado antes un consentimiento, no, porque el consentimiento prácticamente se da al momento de la matrícula. Posterior a esto, pero normalmente uno se cura mucho en salud en el momento en que uno va a hacer procesos más profundos, no solo la orientación y venga qué es lo que le está pasando y venga revisamos esto aquí, sino que cuando ya requiere hacer de pronto algún tipo de valoración o cuando no es el orientador como tal quien va a manejar la situación, sino de pronto un pasante o un rotante, entonces se debe firmar el consentimiento informado. Entonces ahí se llama padre de familia. Dependiendo de la situación, dependiendo de la problemática, pues también después llamamos al padre de familia si es necesario que él se entere de la situación o si se va a hacer remisión a EPS o qué vamos a hacer. Entonces básicamente ese es el proceso. Cuando nosotros tenemos esa información, también trabajamos con los chicos si les está afectando todo su proceso pedagógico. Hay unas instancias colegiadas que es el comité académico, el consejo académico. Normalmente ellos en el consejo académico, si hay un chico que va perdiendo todas las materias, si uno tiene evidencia de lo que puede estar aconteciendo con ese chico, sin ánimo de romper la confidencialidad de la información, igual uno puede pasar un informe al consejo académico referente a la situación para que se tenga en cuenta el proceso del estudiante, ¿sí? Pues básicamente eso sería el proceso. Vale. Profe, ¿y cuáles son los casos o las situaciones que más se presentan con los estudiantes? Bueno, más que todo dificultades de rendimiento académico que obedecen normalmente a necesidades educativas especiales, ya sean por déficit, es decir, por ya déficit cognitivo o dificultades pues, ya de orden emocionales también. Básicamente eso, o sea, y todas las situaciones afectan el proceso. Hay algo que se ve mucho y son las conductas disruptivas, ¿sí? Las conductas disruptivas, los chicos que son groseros, que no hacen caso, que empujan al otro, que se vuelven agresivos en cualquier momento. Entonces eso serían como las tres problemáticas: las emocionales, las necesidades educativas especiales y las conductas disruptivas dentro del aula de clase e inclusive en casa. Profe, y bueno, con estas situaciones, ¿bajo qué teoría, bajo qué modelos teóricos se basa usted para llegar a intervenir o llegar a generar ese apoyo a los estudiantes? Bueno, normalmente se trabaja en modelo integrador cognitivo-conductual.
para modificación pues, de pensamientos y conductas. Normalmente son chicos que tienen un excelente proceso de pensamiento, ¿saben? Entonces los debemos llevar a la metacognición para que ellos se autoevalúen y ellos puedan identificar de qué manera pueden mejorar su comportamiento. Y el otro modelo que manejamos es el sistémico, que es que todo lo que está en el contexto afecta al estudiante. Entonces sus situaciones familiares lo afectan, sus situaciones con sus compañeros lo afectan, las situaciones con los docentes lo afectan. Entonces para eso también se trabaja ese modelo. Cuando hemos identificado a un chico con dificultades, normalmente si hay algo en la familia que lo afecta, pues entonces hacemos orientación familiar. Si hay algo a nivel académico que lo afecta, entonces hacemos la intervención ya sea con el docente específico o a través de las instancias colegiadas, como les decía antes. Entonces, pues es un sistema, ¿sí? Entonces vamos afectando todos los sistemas para que lo que hagamos con el chico no se pierda. Entonces trabajamos con los docentes, trabajamos con los padres de familia, trabajamos inclusive a veces con los pares y trabajamos con el estudiante. Bueno, profe, y cuando se va a hacer este informe, digamos, ¿cómo es este proceso para elaborar el informe? Bueno, normalmente en el campo educativo hay dos tipos de informe. El informe general, que es el que se hace ante cualquiera de las circunstancias que ya les mencioné antes, ya sea por necesidades educativas especiales, ya sea por las situaciones conductuales o ya sea por situaciones emocionales. Estos informes normalmente se hacen o cuando el padre de familia lo solicita porque lo va a llevar a otra institución educativa, entonces quieren un informe de cierre de su proceso, o cuando nosotros hacemos remisión a la EPS, pues hacemos un informe de lo que se ha trabajado con el estudiante y básicamente eso sin diagnosticar, obviamente, porque nosotros no diagnosticamos, el diagnóstico lo hacen desde la psicología clínica. Nosotros simplemente describimos procesos. Básicamente se hacen los informes en eso y hay un informe que es el informe legal, el que nos pide en ciertas ocasiones la fiscalía o nos piden desde la personería o esas instancias jurídicas que solicitan a las instituciones educativas informes. Entonces, dependiendo de eso, se va a caracterizar el informe. Como ustedes saben, todo informe tiene una estructura y son partes básicas como los datos personales, el motivo de consulta, bueno, etc. Pero en el informe educativo lo más importante son las recomendaciones. Entonces, normalmente en las recomendaciones en las recomendaciones iría, se remite a EPS por tal cosa, o se requiere dentro del aula de clase hacer tales ajustes, o se requiere en casa hacer estos procesos, o se requiere que inclusive cuando ya desde la parte académica, normalmente en las recomendaciones describimos los planes caseros, es decir, ciertas actividades que deben hacer los chicos dentro de su ámbito familiar, ¿sí? Entonces ya en casa, ¿qué va a hacer ese estudiante? ¿Cuál va a ser el proceso? Básicamente, es lo más importante. Y el otro informe educativo, les dije que hay dos, el general, y el otro informe educativo es el que tiene que ver con la orientación vocacional. Ahí ya es cuando nosotros hacemos un proceso de acompañamiento en el proyecto de vida, normalmente a los estudiantes del grado 11, y pues con ellos aplicamos unas pruebas, hacemos las pruebas de inteligencias múltiples, hacemos una de orientación vocacional, bueno, y hacemos unos perfiles. Entonces ese perfil normalmente como que todo el proceso y todos sus resultados se dan en un informe, donde se hace ya la triangulación. Normalmente para grado 11 hacemos esa triangulación después de que lleguen los resultados IFES. Entonces ahí se hace el proceso y se puede entregar un informe si el estudiante lo requiere. Entonces ese sería el informe de orientación vocacional. Y lo más importante de ese informe
son las sugerencias o las recomendaciones de acuerdo al perfil que le puntúa al estudiante de las posibles carreras a elegir. Bueno, pues muchas gracias por darnos esta información. No, con gusto. Partiendo con la entrevista que tuvimos con la profesora Cecia, teniendo en cuenta que ella es psicóloga educativa ejerciendo en este momento, vamos a dar nuestro aporte y nuestras conclusiones de esa entrevista. Bueno, básicamente lo que concierne al informe educativo, nos mencionó dos grandes modelos de informe o dos informes de distintas situaciones en las que se realiza o lleva a cabo. El primero es el informe general, que este puede ir dirigido a entidades jurídicas, a los padres de familia o independientemente a quien vaya dirigido, tiene pues como los puntos básicos que lleva todo informe, que son información sociodemográfica, modelo de consulta, ¿cómo? Motivo de consulta, cosas así que lleva todo modelo de informe independientemente para el campo que sea. También nos habló del informe de orientación vocacional, que es un informe en el que se hace con los estudiantes de grado 11, de acuerdo a la triangulación que se hacen de pruebas aplicadas, de entrevistas y con relación también a los resultados de las pruebas Saber Pro. Lo más importante en un informe educativo, como ella no lo mencionaba, eran las recomendaciones o sugerencias que se hacían en este. Bueno, pues lo que pasa es que en los otros campos los informes tienden como a llevar un diagnóstico, y ella hizo énfasis en que en el campo educativo ellos no se encargan de generar ningún diagnóstico, sino más bien de dar recomendaciones o los seguimientos que se llevaron a cabo dentro de la institución, para cuando sea remitido, la persona que reciba este estudiante o este caso en particular sepa como de dónde partir. Pero ella hizo mucho énfasis en que lo que ellos hacen es sugerencias y descripción de, digamos, del ámbito en el que el niño se está desenvolviendo. Esto es otra cosa, que cuando ellos van a hacer un informe, tienen muy en cuenta, ellos se basan en el enfoque sistémico, entonces tienen muy en cuenta cómo los distintos factores que rodean al estudiante, como los docentes, los padres, los compañeros, cómo estas personas influyen en el comportamiento del alumno. Teniendo en cuenta lo que mis compañeros han dicho, lo que se encarga el psicólogo educativo en cuanto al informe es ser un orientador. No hace intervención, no hace diagnóstico, porque lo que se hace el informe es para hacer esa remisión, para que ya sea la EPS o otro ente se haga esa intervención, ya sea con el alumno. También tiene muy en cuenta los sistemas y esas recomendaciones que van dentro del informe van dirigidas hacia los padres, hacia los docentes y hacia el mismo estudiante, teniendo en cuenta que es un proceso interdisciplinario. Bueno, el informe también nos comentó que dentro de la institución donde ella trabaja, los informes, o bueno, los casos que más se presentaban eran tres. Eran estudiantes que presentan alguna necesidad especial, también prestan atención a los que tenían algún ¿Problema emocional? Sí, un problema emocional, y los que presentaban problemas académicos, que esos eran los tres casos que más manejaba ella, que más se presentaban, que muy de vez en cuando se presentaban en algunos otros casos como depresivos, pero eso eran muy pocos, pero lo más importante son esos tres casos. Bueno, aparte del modelo sistémico, también nos mencionó un modelo cognitivo-conductual, en donde los pensamientos y las conductas disruptivas de los estudiantes veían afectadas las áreas que acabo de mencionar José. Entonces, el proceso de intervención, llamémoslo así, teniendo en cuenta que ya habíamos aclarado que en el campo educativo no se hace intervención, este proceso que se lleva a cabo con los estudiantes es básicamente una reestructuración tanto cognitiva como de las conductas disruptivas, para que vayan en pro de la mejora del desempeño en las áreas mencionadas anteriormente donde el estudiante se desenvuelve. De igual forma, va muy de la mano con el modelo sistémico, porque no se debe trabajar solo con el estudiante, sino con todos los sistemas que están alrededor de él y que lo afectan directamente. Entonces esto es muy importante a tener en cuenta en el campo educativo.